¿El autismo es una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Se le va a quitar? ¿Qué tipo de terapias necesita? ¿Todos los autistas son no verbales? Hay muchas dudas relacionadas con el autismo. Y yo he recibido muchísimas a mis mensajes de Instagram, así que recopilé las más frecuentes y las tengo el día de hoy para ti, para que no existan más dudas. Así que si te interesa este tema, quédate a ver este video. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia. Bienvenida y bienvenida una vez más a otro video de mi canal. En esta ocasión vamos a platicar sobre todas esas dudas que hay relacionadas con el autismo. Me encuentras en todas las redes sociales y fue en Instagram donde he ido recopilando muchas de estas preguntas que me han realizado. Muchas de estas conducen a tener mitos sobre lo que es el autismo, sobre cómo se da su diagnóstico, sobre cómo se da la intervención terapéutica también. Y a veces incluso puede colocar etiquetas sobre nuestros peques diagnosticados y entonces no permitir que les ayudemos a desarrollar otras habilidades. Así que los mitos pueden ser verdaderamente peligrosos. El día de hoy tenemos ese objetivo, ¿no? Es brindar la información para romper estos mitos. En este canal de YouTube ya encontrarás los signos de alerta para el diagnóstico. Te voy a platicar, te platiqué también más bien cómo se diagnostica, cuáles son las pruebas que nosotros aplicamos, que no lo hacemos solos también. Hoy vamos a integrar algunas de esas dudas porque siguen siendo muy frecuentes, así que recuerda darle like a este video para que llegue a más familias. Suscribirte a mi canal es gratis y estoy segura que vas a encontrar algo que te va a gustar y te va a ayudar a apoyar el desarrollo de tu peque en casita. Así que comencemos con las dudas que me compartieron. Esta la quiero compartir porque aunque está relacionada con el diagnóstico, siento que es algo que sucede de manera muy frecuente. Y escuchen, eso no es una pregunta, es algo que me está compartiendo una mamita y me pone: a mi niño, una neuropediatra le dio un diagnóstico de autismo a los 2 años en una sola consulta. Por cierto, que no duró ni 20 minutos y no realizó ningún test. Esta es una práctica que yo he escuchado muy común y no es correcta. ¿Por qué? A veces algunos profesionales sin duda tienen muy buen ojo clínico, pero nosotros estamos brindando un diagnóstico que va a durar para toda la vida. Es necesario que apliquemos protocolos y pruebas estandarizados. Los protocolos que nosotros tenemos están certificados internacionalmente. Son las mismas pruebas que se aplican en todo el mundo. Y bueno, estas pruebas están estandarizadas con muchísimos estudios detrás. Así que es importante que podamos echar mano de ellas para brindar un diagnóstico certero. Entonces, bueno, cada clínica tiene como cierto protocolo, pero las dos pruebas que están estandarizadas para ello son ADR y A22. Adicional, tenemos que aplicar pruebas del desarrollo. Los neuropediatras también hacen una evaluación completa del neurodesarrollo. Pueden aplicar screeners y otros cuestionarios que nos van a ayudar siempre a tener más información. Así que tener un diagnóstico de esta manera no es lo adecuado. La segunda pregunta es: ¿y quién diagnostica a un nene de 3 años y medio? Porque a mí me mandaron a un neurólogo para así dar un diagnóstico. Bueno, es correcto. El neuropediatra es el que va a confirmar el diagnóstico, porque de la mano de esta evaluación del neurodesarrollo puede solicitar otras pruebas que nos ayuden a tener un diagnóstico diferencial. Él va a observar también cómo está funcionando el cerebro de este pequeño, cómo está en relación con su sueño y el desarrollo en general. Las pruebas las puede aplicar un profesional certificado, puede ser un psicólogo infantil, un psiquiatra. Si el neurólogo está certificado, puede aplicar las pruebas A22 y ADR, un terapeuta del lenguaje. Y este diagnóstico que se envía al neuropediatra es el médico quien lo va a confirmar. Entonces, como te das cuenta, no se trata de una sola persona, de un solo profesional, es un equipo multidisciplinario.
Adicional, si el pequeño está presentando dificultades en otros ámbitos, como puede ser el ámbito sensorial, es un terapeuta certificado en esta área de terapia de integración sensorial o terapia neurosensorial quien va a aplicar la valoración y brindar el diagnóstico de esta área. Otra de las preguntas muy frecuentes es ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar el autismo? Bueno, yo les comentaba que, por ejemplo, ADR se puede aplicar, este cuestionario para padres se puede aplicar a partir de los 2 años con los padres, con padres de niños de 2 años. Y el A22 tiene un módulo nuevo que se llama módulo T. Este se puede aplicar desde los 12 y hasta los 36 meses. Entonces, a pesar de que lo podemos aplicar desde esa etapa, lo que nos va a marcar es como qué tantos signos de alerta y qué tan probable es, qué tanto estamos observando los signos que nos hacen codificar para autismo. El diagnóstico de manera oficial se puede realizar entonces a partir de los 2 años y medio, y esto también lo tiene que hacer como tal un neuropediatra. Nos apoya a hacerlo en neuropediatra. Enviamos todos los resultados de las pruebas y él nos ayuda a constatar que sí es el diagnóstico. Esta otra pregunta es: ¿el autismo es una enfermedad? ¿Se le va a quitar a mi pequeño? ¿O por qué hay pequeños que empiezan a desarrollar sus habilidades y ya no parecen autistas? Esta, la verdad es que me parece súper importante porque sí pasa mucho. Para empezar, el autismo no es una enfermedad, es una condición del neurodesarrollo, es un trastorno del neurodesarrollo con el cual vas a vivir toda tu vida. Hay adultos que viven con autismo, como con TDA, por ejemplo, también. Entonces, no se quita. ¿Por qué hay niños que ya no parecen autistas? Algunos padres, por ejemplo, les aplican las pruebas cuando el niño tiene 2 años, inician sus terapias y ya una vez que tienen 3 o 4 años dicen, no, pues ya se le quitó el autismo porque ya tiene contacto visual, ya utiliza más palabras, tiene menos rasgos sensoriales. Esto no quiere decir que ya no es autista. Esto quiere decir que el trabajo terapéutico que se ha hecho pues le ha brindado esas herramientas de comunicación, de lenguaje, de regulación, ¿no? De esta parte sensorial, pero no quiere decir que ya no tenga autismo. El autismo no se quita porque no es una enfermedad, es una condición con la que vas a vivir toda tu vida. Por eso es importante tener un buen diagnóstico, porque es un diagnóstico que vas a tener siempre. Otra pregunta que dice, ¿puede una segunda prueba arrojar que no es TEA y que fue una equivocación o que fue un desfase del desarrollo? La aplicación de A22 y de ADIR. Bueno, ADIR es una prueba que cuando la aplicas con los padres necesitas tener como esa sensibilidad de identificar si los padres están de acuerdo con la respuesta, qué tan frecuente es que hayan observado esa conducta para poder codificarla, ser cuidadoso en la forma en la que estás realizando la pregunta para que no como que les puedas dar información o les des una respuesta antes de que ellos te la den a ti. Entonces debes de entrenarte. Cuando tú haces la certificación, la verdad, yo la estaba observando, estaba así con los ojos súper abiertos porque esa es como parte de lo que te dicen, debes ser un buen entrevistador, debes de tener muy claro cómo vas a aplicar la prueba y cuántas son las conductas o repeticiones de esa conducta, ejemplos que tienen los padres para poder codificarla como positiva, ¿no? O sea, se encuentra qué tan frecuente es. Otra, en el A22 es una prueba semiestructurada, es una prueba de mucha observación y aunque es cualitativa, o sea, de las características, lo que observas, hacer una descripción completa, también es cuantitativa porque vas a codificar esas conductas, por qué tan frecuente fue o el número de jerarquías o de ayudas que le brindaste al niño para poder lograrlo. Entonces no es fácil realizarla. Debemos tomar en cuenta muchos aspectos que incluso la prueba misma te dice, como que tu peque no puede estar cansado, no puede llorar en la prueba porque puede tener resultados distintos. Entonces, por ejemplo, el ADR pues puede estar falseada por que los padres a veces te dicen, no, eso nunca sucede en casa, y cuando tú aplicas el A22 es muy clara la conducta, eso se observa. Puede también estar relacionado con el nivel de duelo que están con los padres, porque a veces ellos como que en su corazón saben que ese es el diagnóstico, pero no están listos. Entonces todo eso nosotros debemos ser muy empáticos y observadores para poder dar un diagnóstico certero. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que si no se aplica bien, entonces es ahí cuando podemos tener resultados como falseados. Otra de las preguntas que me parece súper valiosas es:
Es cierto que deben hacer pruebas tipo tomografías para ver el cerebro. De esto y más platicamos en el podcast que tengo con la doctora Gisela Acevedo, que es neuropediatra, y ella nos contó que las pruebas que se envían como tomografías, como electroencefalogramas, tienen por objetivo poder tener un diagnóstico diferencial cuando se observan otros rasgos importantes. Por ejemplo, podemos estar confundiendo autismo con signos de epilepsia, ausencias u otras. Incluso ella siempre les pide que se hagan estos estudios cuando ella observa ciertos signos. Y bueno, hemos tenido casos de pequeños que no sabíamos que tenían lesiones, que tenían como otras dificultades. Entonces, por eso es importante que se hagan estas pruebas. Pero el autismo no se puede ver en una tomografía. Si quieren escuchar ese podcast, lo encuentran como Neuroestimulando en Spotify. Ya tenemos 3 episodios. Al día de hoy que estoy grabando este video, no sé si para cuando ya esté haya más episodios, espero que sí. Son muy interesantes y les van a gustar, los pueden escuchar donde ustedes quieran. Y bueno, entonces, si te enviaron una tomografía, no es como que se va a ver el autismo ahí en el cerebro de tu peque, pero sí es para poder tener un diagnóstico diferencial. Otra de las preguntas que están aquí. Si tu primer hijo tiene autismo, el segundo, ¿qué tan probable es que también lo tenga? Bueno, existen muchos estudios relacionados con esta parte porque a ciencia cierta todavía no sabemos qué es lo que causa el autismo. Es algo que se ha estado estudiando y sí se han encontrado relaciones con la herencia. De manera personal, cuando aplicamos las pruebas y les preguntamos, ha habido muchos papás o mamás que se dan cuenta que ellos también tienen muchos rasgos de autismo y que no se habían dado cuenta hasta el momento. Y también, o además, de familiares que dicen, sí, claro, mi hermano hacía esto cuando era niño o mi sobrino hace mucho esto. Entonces se ve una relación, aunque a ciencia cierta todavía no lo tenemos como tan claro cuál es el gen, ¿no? Habrá que leer muchísimo más información al respecto, pero lo que tenemos hasta ahora es eso, así que sí existe una relación. Y la última pregunta, ¿hay niños con autismo que nunca van a hablar o solo tardan en hablar? Sobre si tu peque va a ser verbal o no verbal. En realidad nosotros no podemos saberlo. Aunque existe en las primeras etapas, sin duda, como signos en los cuales nuestros peques deciden o escogen más como los pictogramas, señalar, jalarnos hacia las cosas, todos estos gestos comunicativos pero no verbales los podemos observar en niños que también desarrollan lenguaje, aunque de manera un poquito más tardía, por así decirlo. Algo que también se observa mucho en los niños con autismo que empiezan a hablar es este desarrollo del lenguaje gestáltico, del cual te voy a platicar más en el próximo video con la ecolalia, si has escuchado que repite todo después de ti. Pero así a saber y decirte, no, es que tu peque va a ser no verbal, no, ya lo sabemos, no lo podemos saber, nadie te lo puede decir, mucho cuidado con esto. Lo que sí es nuestra responsabilidad es brindarte todas las herramientas para que él pueda desarrollarse de la mejor forma. Entonces puede ser que te demos como comunicación total, te damos pictogramas, te enseñamos a modelar su lenguaje, te motivamos a que le des más expresiones, porque no lo sabemos. Hay un caso de un niño que empezó a hablar hasta los 18 años. Entonces aquí incluso como que pasa como sobre esos periodos de adquisición que nosotros conocemos. Lo que nosotros debemos hacer siempre es brindarle todas las herramientas del desarrollo a tu peque. Y con esto quiero cerrar este video, aunque yo sé que hay muchas más preguntas, pero no quiero que sea enorme. Si tienes más dudas, déjalas en los comentarios y hacemos una segunda parte. Pero es esto, el motivarte y decirte que el hecho de que tu pequeño tenga un diagnóstico no es una etiqueta, no quiere decir que hay ciertas cosas como muy específicas que no va a lograr. Siempre lo que debemos hacer es brindar esa estimulación, brindar ese apoyo y ayudarlo a desarrollarse. Entonces nunca lo limites por todo esto. Tengan mucho cuidado con este tipo de mitos, con esta parte del diagnóstico, porque ya te diste cuenta que impactará mucho en toda la vida de tu pequeño. Así que bueno, espero que el haber platicado esta información te sea útil. Nos vemos en un próximo video. Te mando un beso. Bye.